Este programa es patrocinado por Bilingual Books for Children, libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español. Los puedes encontrar en amazon.com, búscalos bajo el autor Minerva Ortega. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rato Bilingüe. Y bueno, hoy tenemos otra entrevista con otra familia desde Valencia. Y bueno, esta vez nuestra invitada especial es Tania de English for Families. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Minerva, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida. Ya tenía mucho tiempo con ganas de hacer esta entrevista y bueno, que nos platicaras un poquito pues de tu experiencia. Pero yo te conozco por las redes sociales y te sigo, pero a mí me gustaría que las demás personas, especialmente aquellas familias que están creando bilingüe, pues te conocieran. Entonces, si me puedes platicar un poquito de ti, quién eres, cuéntanos. Bueno, pues como bien has dicho, soy Tania de Valencia, en España, y bueno, lo primero, soy mamá. Soy mamá de un peque de 4 años al que estoy criando bilingüe. Y bueno, en un principio pues estudié una ingeniería. Ajá. Y estuve bastantes años trabajando en este campo, pero luego noté que mi vocación pues era la enseñanza del inglés. Entonces di un cambio radical a mi vida y me formé para trabajar como profesora y llevo 10 años trabajando en una academia de inglés. Okay. Y cuando fui mamá, pues fue un poco como nació el proyecto personal de English for Families, que lo combino con mi trabajo diario en la academia de inglés. Ok, a ver, entonces, tu familia está compuesta por papá, mamá y tu pequeño. Sí. Pequeño. Entonces, ¿qué idiomas hablan en tu casa? Pues mira, yo vivo en una zona de España que es un poco peculiar, porque tenemos 2 lenguas oficiales ya. Okay. Entonces, una es el español y otra es el valenciano. Ajá. Entonces, digamos que toda la gente que está en la comunidad valenciana nacemos ya con el bilingüismo, sí, en un ambiente bilingüe. Y en nuestro caso, pues hemos introducido el inglés. Entonces, estamos hablando de una familia pues trilingüe a distintos niveles, porque los idiomas los hablamos en distintos porcentajes, ¿no? Okay. Digamos. ¿Cómo es la estrategia familiar de los idiomas? ¿Cómo se manejan? ¿Qué tipo de metodología usan ustedes? Bueno, pues al principio cuando nació mi hijo, que era muy bebé, pues me fui directamente a OPOL, One Parent, One Language. Uh-huh. Entonces, claro, era bastante sencillo porque, bueno, por mi profesión estoy acostumbrada a utilizar la lengua a diario, entonces me resultaba sencillo. Luego también, pues porque como los bebés no hablan, digamos, pues... pues era muy fácil porque todo era pues darle la información, las rutinas, etcétera. Pero cuando cumplió más o menos, fueron casi los 3 años o algo así, que el periodo de socialización es mayor, pues cuando estábamos en el parque ya no quería que le hablara en inglés, por ejemplo. Entonces, cuando estábamos en situaciones sociales, pues empezó a negarse. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, pues como, claro, durante el embarazo me había formado bastante sobre el tema de bilingüismo y adquisición del inglés a edades tempranas, dije, bueno, hay que cambiar la metodología para que esto siga funcionando, ¿no? Entonces, bueno, me fui al Minority Language at Home, uh-huh. Que significa que estamos hablando, bueno, yo hablo con él en inglés en casa. Sí. Sin embargo, hay veces que si estamos solos, pues en el parque, por ejemplo, yo le hablo en inglés, lo acepta perfectamente. O si estamos en ocasiones con otros amigos y le hablo en inglés y estos amigos hablan en inglés también, entonces lo acepta. Okay. Entonces digamos que estoy yendo un poco a su ritmo, ¿no? Uh-huh. Siguiendo su evolución y aprovechando la metodología, que creo que es la más adecuada para que él no rechace el idioma y que se adapte a nuestra familia, que es lo más importante. Para mí es que bueno que hiciste esta aclaración, porque muchas familias creen que en el momento en que empiezan a crear un niño bilingüe se van directamente hacia una metodología o hacia una estrategia, y en realidad la estrategia va cambiando conforme las necesidades del niño. Tú lo has dicho, en tu familia empezaste con OPOL y luego terminaste en Minority Language at Home. En mi caso también lo hice de esa manera, empecé con OPOL y luego ahora estoy haciendo Minority Language at Home. Entonces cada
cada familia conforme van creciendo sus niños, incluso cada niño puede ser diferentes necesidades y vas cambiando. Entonces, eso me gusta mucho que lo hayas aclarado. Cuéntame ahora cómo tu pequeño aprendió los 3 idiomas, cómo fue que los fue adquiriendo cada uno. Pues mira, en el caso del español está claro, vivimos en España y rodeados de español, everywhere. Sí, Así que eso es inevitable, eso se aprende solo. Y luego en el caso del valenciano lo está aprendiendo de la misma forma que lo aprendí yo. Y es porque mis padres no son valenciano parlantes, es decir, ellos no hablaban valenciano conmigo en casa. Pero parte de mi familia sí que es valenciano parlante. Entonces yo adquirí esa segunda lengua gracias a mis tíos y a mis abuelos. Entonces cuando habían reuniones familiares o cuando se realizan visitas, que prácticamente es de manera semanal, en mi caso, pues entonces yo estaba adquiriendo el idioma de parte de mi familia, pero no de mis padres directamente. Luego, pues cuando empecé el colegio, sí que ya es una asignatura establecida, el valenciano. Pues mi hijo es de la misma manera, porque nosotros no le estamos hablando en valenciano. Sin embargo, tenemos amigos que solo hablan valenciano y no hay ningún problema. Entonces, muchas veces él me dice, cuando escucha el valenciano en otro sitio, dice: mamá, están hablando como estos amigos, ¿no? O están hablando como los tíos. Como los tíos. Entonces él relaciona que ese segundo idioma lo hablan algunas personas del entorno y lo está aprendiendo de una forma muy natural. No se está siguiendo ninguna estrategia específica, digamos, para el aprendizaje de este idioma, pero como lo está hablando pues mucha gente a su alrededor, también lo está adquiriendo. Y cuando empiece el cole, que más mayor, porque a esta edad todavía él no está aprendiendo valenciano de manera formal, académica, digamos, pues cuando lo tenga que estudiar de forma académica ya ya lo va a saber, igual que me pasó a mí. Y me falta el inglés. A ver, dime. Y luego el inglés, pues nada, la estrategia que te he comentado. Y luego aparte pues intento, a partir de los también 3 años y medio, sacar el inglés fuera de casa. Sacar el inglés a pasear, le llamo yo. Y esto es hacer actividades que vea que el inglés no solo se habla en casa, porque claro, es muy complicado cuando tú vives en un ambiente en el que no se habla esa tercera lengua, en nuestro caso, porque claro, él va por la calle y escucha español y valenciano, pero inglés raramente lo escucha, ¿no? Si vamos alguna vez por el centro, pues los turistas sí que oyen el inglés, o sea, él oye el inglés y lo relaciona. Entonces, lo que hemos hecho es poner mucho interés en realizar actividades fuera de casa en inglés. Pues, por ejemplo, hace muy poquito tiempo empezamos a ir al cine. Porque antes era imposible, ¿no? Entonces vimos que tenía un interés en ir al cine y tenemos la suerte que en mi ciudad hay una sala especial en versión original. ¡Oh, qué bien! Entonces podemos ir a ver películas en versión original. ¡Qué bueno! Entonces, ese tipo de cosas. Luego, cuentacuentos, pues siempre que hay un cuentacuentos en inglés, pues ahí estamos nosotros. Actividad, tampoco hay demasiadas, pero relacionarnos con gente pues que habla en inglés también. Eso creo que es fundamental a partir de cierta edad, para que vea que no solo, o sea, que vea la utilidad del idioma, muy importante. Sí, tienes toda la razón. Definitivamente los niños tienen que darse cuenta que tener una segunda lengua es para algo útil, no es nada más algo que se use en casa, que no digan nada más papá y mamá y yo soy el raro porque nada más mamá y papá hablan otro idioma y yo soy el raro, no, que puedan relacionar ese idioma con algo útil, con una conexión con más personas, ¿no? Ahora, ¿cuáles han sido tus retos más difíciles en este proceso de la crianza bilingüe? Bueno, yo puedo decir que he tenido suerte en ese sentido porque no me ha resultado difícil. Pero ¿por qué no me ha resultado difícil? Porque tenía muchísima información de antemano. Entonces era como que sabía un poquito lo que iba a pasar o lo que podía pasar y cómo adaptarme a esas circunstancias o a esos momentos. Entonces, claro, eso ha sido de gran ayuda. Sí que es verdad que el primer año yo siempre digo que es el más complicado, ¿no? Porque como tú lo que estás es dando mucha información, pero no ves lo que todo el mundo quiere ver, que son los resultados, ¿no? Los llamados resultados. Claro. Entonces, esto realmente no se trata de resultados. Esto es, es un proyecto a largo plazo, es el transmitir una lengua
una lengua va con una cultura, conocer el mundo, conocer que hay distintos puntos de vista. Entonces, digamos que el primer año era un poco también por la falta de sueño. Sí, la crianza de un bebé. Sí. Entonces, digamos que ese fue un poco... El reto más difícil fue superar el cansancio. Sí. Pero bueno, en realidad... Y luego también, a mí sí que me gustaría decir que las personas que quieren hacerlo, lo pueden hacer. Porque muchas veces piensan que solo existe una metodología, que es OPOL. La gente que sigue con OPOL o que empieza con OPOL y no tiene un nivel de inglés a lo mejor demasiado elevado, muchas personas lo dejan, pero porque piensan o tienen la creencia de que solo se puede hacer así. Claro. Y realmente no, se puede hacer de muchas formas. Y siempre digo que es mejor que hagas un 30% que un 0%, porque si luego tus hijos van a necesitar hablar en inglés pues por el colegio o porque quieren viajar o lo que sea, tú les has dado un gran regalo desde pequeños y hay que aprovechar los primeros años que son los más importantes. Estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Es bien importante que la gente lo sepa. Esto es un proyecto de vida, no es algo de resultados en un mes, ni en un año, ni en 2 años. Hazte la idea que van a ser muchos años, o sea, muchos. Y hay que tener sobre todo mucha fortaleza a pegarte al plan, a seguir ahí. Y claro, no cualquier familia lo hace porque no están dispuestas. Hasta cierto punto es un sacrificio que uno hace, pues yo le llamo por la educación. A veces dicen, se oye feo decir sacrificio, bueno, a lo mejor no es sacrificio, es un esfuerzo extraordinario, porque uno tiene que dejar de hacer ciertas cosas y a cambio hacer ese esfuerzo extraordinario porque tu hijo hable otro idioma. Y los beneficios se van a ver, eso sí, o sea, esos sí son inmediatos, porque tú lo ves en el desarrollo, la evolución del niño, su forma de interactuar, en su forma de ser más abierto, más abierto en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el resultado toma tiempo, pero el beneficio es inmediato. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito de tu proyecto de English for Families. Ya estoy hablando al revés. English for Families. Es Spanish. Sí, no, a veces me pasa. Bueno, mira, una cosa que quería comentar respecto al esfuerzo, que has dicho es cierto que es un esfuerzo, pero yo siempre me gusta compararlo, que el esfuerzo que haces en los primeros años no tiene nada que ver con el esfuerzo que hacen familias españolas que me contactan, que tienen pues niños ya más mayores, digamos 8 o 10 años, que tienen que aprobar un examen, o el esfuerzo que tienes que hacer cuando ya eres adulto, porque claro, yo al trabajar en una academia de inglés, lo bueno que tiene eso es que he visto tantos rangos de edad que he podido sacar conclusiones, ¿no? Porque llevo 10 años trabajando allí. Claro. Entonces, he dado inglés desde niños de 4 años hasta personas jubiladas ya, que aprenden por placer el idioma. Claro. Entonces, he podido ver como la problemática de cada edad. Y una conclusión que tengo es que el esfuerzo que tienes que hacer al principio, los primeros años, que es, por ejemplo, jugar, cantar, contar cuentos en inglés, no tiene nada que ver con estas familias que veo yo en la academia, de por favor, que necesita estar 2 horas a la semana aprendiendo inglés porque tiene un examen y es súper importante. Y están sudando los padres porque no aprueban. Entonces dices, a ver, si desde el principio se hacen las cosas bien, luego estas familias no sudarán pensando en el siguiente examen de inglés, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, pero va a ser mínimo y mucho más lúdico, digamos, ¿no? Mucho más divertido que el esfuerzo que tienes que hacer luego delante de un libro estudiando los verbos. Sabes que haces un buen punto, muy buena referencia. La verdad no me había puesto a compararlo, pero tienes toda la razón. Yo lo viví. De hecho, así fue como nació Reto Bilingüe. Para los que no me conocen o no han escuchado por ahí nuestros videos, yo no soy una persona de idiomas. La verdad es que como yo aprendí el idioma es a través de que tienes que hacerlo a fuerzas. Entonces, para mí fue un rechazo total el idioma, el inglés. Y dado que para mí fue muchísimo esfuerzo y mucho sacrificio,
dije, yo no quiero que mi hijo lo viva de esta manera, y ahí comenzó todo, cuando cambié el switch y dije, no, voy a hacerlo desde el principio. Entonces, entiendo perfectamente esa parte que tú dices de ese esfuerzo extraordinario, que realmente es como una obligación, es una pesadez, es una frustración enorme, y que como adulto lo vives, y lo vives en el campo de trabajo, y dices, híjole, ¿por qué no aprendí el idioma desde más pequeño? O sea, ¿por qué ahora de esta manera tan a fuerzas? ¿Por qué? Y es frustrante. Entonces, la verdad que qué bueno que están cambiando el chip ahora las familias, y qué bueno que este movimiento de la crianza bilingüe se esté dando de esta manera. Y bueno, ahora sí me gustaría que habláramos de English for Families. Vale, pues English for Families es que nació un poco a raíz de eso también. Claro, al ver las distintas situaciones en la academia que vivía desde los niños, de los más pequeños hasta la gente más mayor, yo decía, aquí hay un fallo en el sistema, ¿no? Claro. Decía, hay un fallo en el sistema que hay que arreglar. Entonces, al quedarme embarazada, claro, fue cuando realmente mi interés personal me llevó a estudiar todo lo referido a bilingüismo, ¿no? Claro, claro. Y cómo funcionaba, pues eso, el aprendizaje de idiomas desde el nacimiento y no desde los 4 años, que era lo que yo tenía sabido hasta la fecha. Entonces, bueno, pues eso fue, empecé a formarme, y al nacer mi hijo, pues claro, yo ya tenía toda esa información para ponerla en práctica con él. Y familias me empezaron a preguntar, uy, ¿y tú cómo lo haces? Y pues eso, iba paseando en el parque, o me iban preguntando, amigos también me preguntaban. Y las primeras sesiones de English for Families fueron como súper familiares, pues en plan de amigos, conocidos, y yo les iba enseñando pues la metodología que había aprendido. Y claro, luego es que también hay muchos libros sobre bilingüismo y son bastante, a veces, pues hay muchas tablas, gráficos, experimentos. Complejos. Entonces, estudios, y dices, madre mía, entonces yo lo que hacía era como contarles lo importante, claro, lo que tenían que saber a nivel usuario. Claro. Y así fue como nació English for Families, y realmente ha sido todo de manera muy natural y muy fluida. Lo sigo combinando con mi profesión y ha ido creciendo, pero por eso, por lo que tú dices, porque ahora hay un interés mayor en el bilingüismo y la gente sabe que la clave está en empezar lo antes posible. Así es. Y entonces también lo que estoy haciendo ahora es trabajar en 3 ámbitos de educación. Uno es asesorando a las familias, que es como empezó English for Families. En Valencia, en grupos de familias, y también de manera online, que tengo gente de México. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Y luego, un segundo campo de actuación sería el curso embarazo bilingüe. Okay. Es decir, estas familias que están embarazadas o tienen un bebé de hasta 6 meses y no han empezado, eso sería realmente la base, sería por dónde empezar. Pues te explico todo lo que necesitas, y en ese curso online pues puedes aprenderlo y ponerlo en práctica, si decides hacerlo. Y si no, pues ya has tenido la información y has decidido que no es para ti. Claro. Pero la información es lo importante. Y por último, el último proyecto que lleva ahora English for Families es la formación a educadoras, que son estas personas que están con los bebés de 0 a 3 años en las escuelas infantiles. Entonces hay muchas mamás, papás que tienen que trabajar y dejan a los peques en escuelas infantiles. Bueno, pues mi misión ahora de este año es formar al máximo número de educadoras para que puedan enseñar inglés a esos niños, pero bueno, a esos bebés, porque son bebés, de la misma manera que lo haría su madre o su padre en casa. Y ese es el último proyecto, que creo que es muy importante, porque es extender ese conocimiento al sistema educativo y rellenar ese gap, ¿no? Que falta, hasta que luego ya cumplen los 3-4 años y empiezan el cole. Así es, pero ya traen todas las bases del idioma, el hecho de que les gusta, que no se ven forzados, que no es que tengan toda una vida escuchando un idioma y de repente los bombardean con algo que no saben ni del qué les están hablando, y empieza, porque a partir de ahí empieza el rechazo, a pesar de que sean 4 o 5 años, para ellos es toda su vida, 5 años, ¿no? Y de repente llegan y les bombardean con idioma, y dices, ¿y eso qué significa? Y hasta que no descifran de qué están hablando, entonces ya. Pero qué bueno que ahora incluso los medios digitales, pues, para aprender online, y
y pues bueno, también poder acudir a tu lugar. Cuéntame cómo la gente puede contactarte, si tienes página de internet, cómo la gente te puede contactar. Bueno, me pueden contactar en la web, englishforfamilies.com, luego en Instagram y Facebook. Okay. Y luego me podéis mandar cualquier, pues eso, email, lo que necesitéis. Estoy ya a vuestra disposición para contaros un poquito más. Perfecto, Tania. Muchísimas gracias por esta entrevista. Fue muy, pues enriquecedora, porque de verdad esto nos ayuda para que otras familias pues vean cómo lo hacemos en otra parte del mundo. Cada quien en su terreno, desde su trinchera, está viendo cómo hacerle para poder crear bilingüe y cómo es, pues puede ser fácil para algunos, puede ser difícil para otros, pero bueno, la idea es que ellos sepan que hay formas de hacerlo, que hay recursos para hacerlo y bueno, English for Family es un buen recurso para las familias, para aquellos que están empezando, para los que no están empezando también, para los que tienen dudas también. Sí, bueno. Y algo importante es que tienen que respetar que cada niño es un mundo y tiene su, digamos, su progreso. Entonces, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, pero ¿por qué no sacas vídeos de tu hijo viendo su evolución y cómo aprende? Y digo, es que eso es un ejemplo solo. Entonces, claro. Los padres tendemos a comparar, ¿no? A hacer comparaciones. Uy, pues tu hijo ya ha dicho agua en inglés con 16 meses y el mío todavía no ha dicho ninguna palabra, sí. Y menos en inglés. Entonces, sí. Eso también es lo que a mí me gustaría evitar. Es decir, que las familias que estamos criando bilingüe podemos hablar sobre nuestra experiencia, pero nuestra experiencia es un ejemplo solo. Es decir, que es importante que eso lo sepan otras familias para evitar comparaciones y que lo importante es dar las herramientas y la información. Y con esas herramientas y esa información, que las familias, pues si necesitan asesoramiento, que lo busquen, se acoplen a su hijo y se adapten a su familia y que no intenten seguir un ejemplo en concreto, porque es que cada niño es diferente. Entonces eso también es una de las bases del proyecto de English for Families, no mostrar el ejemplo de un solo niño, porque pues mi hijo será de una manera y aprenderá con una metodología y el niño de otra persona pues con otra metodología. Sí, y eso es importante. Incluso qué bueno que lo mencionas, porque aunque sean hermanos y vivan bajo el mismo techo, va a haber cosas diferentes. Y esto lo pongo como el tema de cuando el niño lo estás entrenando para ir al baño, y habrá niños que a los 2 años dejan el pañal y habrá niños que hasta los 3 años dejan el pañal. Y lo mismo de los niños que empiezan a hablar unos al año, ya están como periquitos hablando mucho, y hay niños que hasta los 3 años comienzan a hablar como periquitos, pero todo ese tiempo no. Entonces es parte de una evolución y crecimiento en todos los sentidos. Entonces, como dices, tiene muchísimas cosas que ver. No puedes comparar nadie con nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bueno que nos das este gran consejo para que las familias lo sigamos y lo sigan también. Bueno, pues muchísimas gracias, Tania. Gracias a ti, Minerva. Estamos en contacto y esperamos hacer más colaboraciones juntas. Y gracias por la gran labor que estáis haciendo desde Reto Bilingüe, que os sigo desde hace mucho tiempo y enhorabuena y también la labor que estáis haciendo para el aprendizaje del español. Gracias. Que es una lengua muy hablada en todo el mundo y me alegra mucho que hayáis iniciado este nuevo proyecto también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en contacto. Gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.